¿Qué tal, chavos? Buenos días. Ahí discúlpenme pues son 2 minutos de retraso, no es mucho. Es que en el Inter recibí un paquete de una silla, porque esta silla está muy incómoda, entonces compré una, pero entonces me atrasé un poco ahí en algunas cosas que tenía que acomodar. De todas maneras, estamos ahorita Carlos de la Cruz, Christopher Ibaja, Diego Hernández Castillo, Edi Ramos Noriega, Hugo Villarreal López, José Bautista, Clever Martínez, Noé Velázquez, Roberto Garza y José Huerta Mal. Y está Edgar Zapata acá como que está como que allí, pero no se han conectado. Deje de mandarles una llamadita a ver si se despiertan y ya se ponen en contacto con nosotros. Muy bien, les estaba diciendo, lo más probable es que ustedes no vayan a poder hacer el proyecto con la versión de Proteus que les había enviado previamente, porque no aparece el LM35, no aparece así. Y además tienes problemas con bueno, yo tenía problemas con el 7.1 para poderle cambiar de valor a la resistencia variable que tienes acá. Entonces, por eso lo que hice fue cambiar de versión para poder verlo bien y actualizarme. Hay versiones más actualizadas, pero honestamente no son muy fiables los sitios que estuve viendo, pero con la 7.7 funciona bien. Te estaba diciendo que, mira aquí, te estoy mandando el Proteus versión 7.7, está en un RAR, ya se los voy a enviar. Aquí ya la tienes en tu Proteus ahorita. Lo puedes descargar y lo puedes instalar. Se instala igual que la 7.1, por eso no te voy a pasar así como que, si quieres te paso un video. Lo que pasa es que el video nada más, ya ves cómo son la gente que craquea, ¿no? Ponen chicas con poca ropa como protector de pantalla en la computadora y no vaya a tener un problema con alguna madre de familia que diga, ¿qué les está mandando a los alumnos? ¿No? Bueno, es que es el video de instalación, así venía, ¿no? Y de ahí saqué pues, precisamente el Proteus de un cracker que lo craqueó y está ya craqueado y lo instalé y funciona perfectamente y no tiene virus además. Entonces me gustó la versión. De todas formas, si no se ofenden, ahí luego les mando el link del video donde veas la instalación, cómo va. La vas siguiendo paso a paso. Para eso, chavos, te voy a pedir que desinstales tu Proteus anterior, o sea, lo desinstalas, te vas aquí al panel de control. En el panel de control te vas a donde están los programas. Ay, no veo. Se me perdió. ¿Dónde están? Aquí no son esos. Déjame mover esta carta atrás, ¿no? Programas y características. Aquí están, perdón. Déjame poner los lentes. Y vas a tener que desinstalar el anterior. O sea, te vienes para acá y desinstalas donde se ha instalado el tuyo. Por ejemplo, el mío. No lo veo. Proteus. Va. Aquí está, mira. El Proteus lo desinstalas, haces un clic aquí, le das desinstalar, lo desinstalas. Y luego, ya que lo desinstalaste, te vas a tener que ir a tu disco C, al C. C. Falta C. C. Y luego aquí que está, te vas a archivos de programa y aquí entras al que dice Lab Center Electronic, también vas a tener que eliminar toda esta carpetita. Ya que eliminaste toda esa carpetita, entonces ahora sí quitas el programa e instalas el Proteus 7.7 para que no tengas conflictos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Muy bien. Entonces pasamos ahora sí a la clase normal. Bueno, ya tienes el programa, lo tienes que descompactar primero y luego ya que lo descompactaste, déjame ver si lo tengo por ahí. Déjame minimizar todo esto. Ya que lo minimizaste, ya que lo descompactaste, te va a aparecer esta carpeta. Empiezas con el Procerops 77, botón clic lado derecho
y le das ejecutar como administrador y así lo instalas. Una vez que terminas con esto, te vas a ir a LXK Proteus, botón derecho, ejecutar como administrador, muy importante eso. Y ahora sí ya puedes hacer todo eso vaya, que no podías hacer de otra manera. Muy bien. Entonces vamos a ver qué es lo que teníamos que haber hecho o qué fue lo que debió haber hecho ese programa. Aquí tenemos el programa, mira. Entonces, en este caso, déjame ampliarlo. Aquí tenemos el LM35, así se busca como LM35 nada más, y aparece ya como si fuera, como estaban los termopares, con la flechita para abajo y para arriba, con un display. Yo le estoy poniendo aquí también un voltímetro que es para hacer la evaluación del sistema. Entonces, en ese caso, le doy aquí play y voy a anotar en el programa, ya que está corriéndose, que cuando yo voy incrementando la temperatura, hay un momento en que se prende el LED. O sea, si yo bajo la temperatura, el LED, aquí vemos cómo se mueve el voltaje. O sea, bajo la temperatura y baja el voltaje. Subo la temperatura y este está programado, así como está conectado, para que como aproximadamente a 35, 37 grados, este se dispare. Y ya que se dispara, cuando tú lo sigues incrementando, pues se queda disparado. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, y ya no se mueve el voltaje porque este está como drenando el exceso. Entonces vamos a hacer la evaluación de 37 hacia abajo. Ahí está, 37 para abajo. Y ahí hacemos nuestra evaluación, más o menos. Déjame decirte los rangos. Yo creo que desde cero, -1. vamos a ver. Sí, yo creo que sí, a lo mejor desde cero. Empezamos de 0 a 37. Y ahí sí los podemos hacer de 4 en 4 o de 3 en 3. No sé, como tú quieras hacer la evaluación. Por ejemplo, a 3 grados, ¿qué voltaje tengo? A 6 grados, ¿qué voltaje tengo? A 9 grados, ¿qué voltaje tengo? A 12 grados, ¿qué voltaje tengo? Y así hasta que se dispare, ¿no? Y ya con eso sacas lo pones en Excel, haces tu gráfica y la mandas. ¿Sí les queda claro qué es lo que van a hacer? Sí, claro. Bien, perfecto. Entonces, esa es para el LM35 y con eso cerramos la clase del LM35. Si tienes algún problema con la instalación, me dices el día de mañana si tuvieron un problema y ya aquí la tratamos de resolver sus dudas o qué pasó, ¿no? De todas formas, te digo que te voy a mandar ese video donde te va explicando paso por paso. Y creo que en la parte de abajo, en los comentarios, no en los comentarios, ya es que hice mostrar más y aparece como algunos links o enlaces para que tú entres y puedas descargar la información. De todas formas, esa información ya te la mandé por el modo, o sea, no tienes que hacerlo, ya la tienes. Pero pues siempre es bueno saber, que no la pude bajar del modo, pero en tal video de YouTube está en la descarga, y la descargas. Muy bien. Entonces, íbamos a empezar con una clase que es el puente de Wheatstone. Dijimos que teníamos que explicarla y esperemos que podamos terminar hoy la clase del puente de Wheatstone y ya con eso terminaríamos en la parte de sensores de temperatura. Bueno, vamos a hacer algunas prácticas. ¿Se alcanzan a ver la pantalla? ¿La están viendo? Sí, sí se ve. Muy bien. Ahora sí, ya que la tienes hasta ahí, pasamos a la siguiente. ¿Qué es el puente de Wheatstone? Miren. El puente de Wheatstone es este que tienes aquí. Es este que tienes aquí. Básicamente tienes 4 resistencias conectadas de esta manera. Tiene los puntos A, B, C y D. Y tienes 2 resistencias que son fijas, que es la R1 y la R3. Y acá tienes un potenciómetro que es la R2 y tienes una resistencia X que desconoces el valor. Esa resistencia X puede ser cualquier sensor resistivo, como por ejemplo una fotocelda, no fotovoltaica, sino fotoresistiva. O por ejemplo un termistor, que también es un resistor que mide temperatura y que lo que cambia es su resistencia.
Entonces, cualquier tipo de dispositivo resistivo, tipo sensor que tú quieras sensar o medir, lo puedes meter aquí, en esta RX. Y este arreglo lo que hace es calcular qué valor tiene, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Dice, el puente de Wheatstone es un circuito eléctrico que se utiliza para medir resistencias desconocidas, o sea, RX, mediante el equilibrio de los brazos del puente. O sea, este es un brazo del puente y este es otro brazo del puente, dos brazos. El equilibrio, aquí tenemos un voltímetro. Ese voltímetro mide el G, o sea, el voltaje que tienes entre el punto D y entre el punto B. Obviamente, si las cuatro son iguales, entonces el voltaje que tendríamos aquí sería de 0. Entonces, en ese momento tú alcanzas un equilibrio en voltaje. Imagínate que esto es bueno, vamos a verlo más adelante. Estos circuitos están construidos por 4 resistencias que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la resistencia bajo medida. O sea, esta es la resistencia bajo medida, la RX, o sea, la que estás midiendo. Siempre les pongo algo de historia porque es importante saber quién lo inventó y cuándo para que te ubiques en el tiempo. Es un circuito muy antiguo. Lo inventó Charles Wheatstone, que es este que tenemos aquí, es este señor. Él vivió de 1802 a 1875, o sea, ya llovió, ¿no? Nació hace 200 años. ¿Sí? Es especialmente conocido por, bueno, 220 años. Es especialmente conocido por ser el primero en aplicar el circuito eléctrico que lleva el nombre, que es el puente de Wheatstone, para medir resistencias. Pero dicen que en realidad había sido diseñado antes por Samuel Hunter Christie en 1832, que es este que tenemos acá. Lo hizo primero él, pero luego, como siempre, una persona lo hace y otro es el que lo publica y se hace famoso por la persona que lo publicó y no por la persona que lo inventó. Pero también es conocido como el puente de Wilton en honor al socio de Samuel Hunter Christie, o sea, el socio de él fue el que lo inventó. Pero era tan desconocido, que ni siquiera hay fotografías de él o imágenes de él en internet. Pero yo le quise dar el reconocimiento, ¿no? El señor se llamaba Wilton de la Fuente, y de la Fuente era un español, que es muy raro que un español o que un latino, en aquellas épocas, estoy hablando de 1840 y tantos, 1830, se metiera en cuestiones tan de vanguardia, porque ponte a pensar que en esas épocas existía Alejandro Volta, todavía vivía Alejandro Volta, existía Ohm, existía Ampere, existían todos los que, existía Kirchhoff, bueno, Kirchhoff todavía no hacía su descubrimiento, pero ya andaba en el medio. Entonces, Wilton de la Fuente, un español de una época en la que pues España nunca se reconoció como un país muy tecnológico, empezó a hacer se asoció con Samuel Hunter Christie en Inglaterra. Y este chavo fue el que hizo el puente. Pero este chavo dijo, mira, está interesante, pero pasa muy seguido. Si tú ves a un inglés y a un español juntos haciendo un descubrimiento, lo primero que se le viene a la mente a la gente, ya a mí ya no, pero a mucha gente sí, es que el que hizo la investigación fue el inglés y no el español. Cuando realmente siempre pasa al revés, la persona que menos se ve es la persona que inventa, pero luego ya el más picudo es el que termina poniéndole el nombre al invento. Y así fue en este caso. Entonces, en este caso aquí tenemos nosotros nuestro puente que ya lo habíamos visto. Aquí lo estamos arreglando de otra manera para que lo veas un poco más fácil de analizar. Si tú ves aquí, tenemos dos ramas en paralelo y cada rama tiene dos resistencias. Obviamente, si esta rama y esta rama tienen la misma resistencia, por la ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente que viene para acá es la misma corriente que pasa por acá. Y si las cuatro resistencias son exactamente iguales, la resistencia que pasa la corriente que pasa por aquí y la corriente que pasa por acá van a tener el mismo valor. O sea, las cuatro resistencias tendrían el mismo valor.
Y entonces nosotros tendríamos que la diferencia de potencial, si aquí tienes una diferencia de potencial y aquí tienes la misma diferencia de potencial, si aquí tienes 2 volts y aquí tienes 2 volts, entonces el voltaje que tienes, la diferencia de potencial es 2 menos 2. ¿Qué voltaje te queda? 0. 0. Entonces, este galvanómetro, esta G viene de galvanómetro. Esta G es un galvanómetro. Un galvanómetro es como, si te acuerdas de los multímetros que tienen, analógicos que tienen una aguja que es la que marca el valor. ¿Sí los conocen? Sí, claro. Ellos trabajaban con galvanómetros, o sea, no trabajaban con voltímetros digitales, todavía no llegaban a tanto, estamos hablando de los años 1830, ¿no? Entonces, con ese galvanómetro en medio, pues se mantenía en cero cuando todo era igual. La cuestión es que si tú pones una resistencia aquí que empieza a variar, entonces empiezas a tener una corriente, o sea, empiezas a tener una diferencia de potencial entre el punto D y el punto B. Y empieza a marcar un voltaje ese galvanómetro. Entonces ya perdiste el equilibrio. Entonces el equilibrio técnicamente venía a ser algo así como la referencia que tú estableces al inicio del circuito para que no tengas, ¿cómo decirte? Para que no tengas, parto de este voltaje y luego cuando a esta temperatura, pero cuando empieza a cambiar la resistencia, la temperatura del termistor, entonces empieza a cambiar el voltaje del galvanómetro. Entonces ya pierde la referencia, se sale de la referencia. Entonces técnicamente lo que la G estaría midiendo sería la señal de error de un sistema de control de lazo cerrado. Nada más encájalo todo con lo que estamos viendo. Dice, te ponte Wilson, ¿para qué me sirve? Pues es que de ahí vienen los establecimientos de referencias y comparaciones para sistemas de control. Entonces, dice, en el esquema de la derecha, si tienes, estoy hablando de esto, bueno, cualquiera de las dos es el mismo, pero dice, se tiene Rx, que es la resistencia cuyo valor se quiere determinar. R1, R2 y R3 son resistencias de valores conocidos. Además, la resistencia R2 es ajustable, o sea, esta resistencia R2 es ajustable, es un potenciómetro. Para fijar el punto de equilibrio, o sea, cuando tenemos aquí un 0, significa que tenemos el voltaje entre el D y el B y tenemos un 0 volts. Si la relación de las dos resistencias del brazo conocido, R1, R2, o sea, R1, R2, estos son el brazo de resistencias conocido. Este es desconocido porque conoces R3, pero no conoces RX. Es igual a la relación de los dos brazos del brazo desconocido, que es R3 entre RX. El voltaje entre los puntos B y D, o sea, entre el punto B y D, será nulo, o sea, cero, y no circulará corriente a través del galvanómetro BG, o sea, no circula corriente. En caso de desequilibrio, o sea, cuando cambia la temperatura, la dirección de la corriente en el galvanómetro indica que si R2 es demasiado alta o demasiado baja. El valor de voltaje de la fuente de poder BS, que es el que tenemos, la fuente de poder BS, que es este que tenemos aquí, BS, es indiferente y no afecta a la medición. Aquí puedes tener 5 volts, 10 volts, 12 volts. Pasa como, por ejemplo, con el circuito que veíamos hace rato, con qué voltaje es, pues funciona 5 y funciona 12, y funciona como tú lo quieres poner. Va a mantener la misma pendiente y se va a activar al mismo voltaje, porque realmente llegaba hasta 2 y cacho, ¿no? Entonces, 2 volts está muy por debajo de los 12 que le estamos aplicando en la batería. ¿Cómo si afectaría el voltaje de alimentación en el otro circuito que veíamos? Era que el voltaje que provee fuera menor que ese disparo que se debe de alcanzar. Entonces nunca se alcanzaría el voltaje de disparo porque la fuente no lo estaba alcanzando. Entonces en este caso pasaría algo similar siempre y cuando tengas un voltaje bueno, desde aquí en este caso es completamente diferente. Aquí no importa el voltaje que le pongas. Muy bien. Entonces vamos a tratar de explicar eso. Para efectuar la medida, se varía la resistencia R2, o sea, la variable, potenciómetro,
hasta alcanzar el punto de equilibrio, o sea, hasta que ya no tengamos voltaje aquí. La detección de corriente nula se puede hacer con gran precisión mediante el galvanómetro BG. Ya vimos cómo. En condición, o sea, con un multímetro, funciona cualquier multímetro que tú le quieras poner ahí. En condición de equilibrio siempre se cumple que R2 entre R1, o sea, el brazo conocido, la división del brazo conocido, es igual a la división del brazo desconocido cuando está en equilibrio. Si de ahí despejas la X, Rx, y la quieres saber, entonces R3 está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. Entonces te queda Rx es igual a R2 entre R1 multiplicado por R3. Y así despejaste ya el valor de Rx. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? Sí. Muy bien. Aquí tenemos un circuito como el que vas a armar después del LM, del LM35 que tienes pendiente. Pues aquí está mal hecho, ¿verdad? Pero pues bueno, yo te lo voy a poner, nada más te lo puse como referencia de que eso es lo que vas a terminar haciendo, ¿no? Un potenciómetro, le vas a poner un termistor y vamos a calibrarlo para que tengamos un voltaje aquí de cero. Es lo que vamos a hacer. Cuando el puente está construido de forma que R3 es igual a R1, o sea, estos dos son iguales, en condición de equilibrio, la corriente es nula por el galvanómetro. Mira, si tú tienes 0 volts aquí, tienes 2 volts aquí, 2 volts acá, no hay diferencia de potencial. Si no hay diferencia de potencial, acuérdate que esa diferencia de potencial es lo que hace que circule una corriente. Si no hay diferencia de potencial, entonces no tiene estos electrones no se sienten atraídos hacia una terminal X, bueno, la terminal B. Si estás en D, estos electrones no se van a sentir atraídos hacia acá, pues si tienes el mismo potencial. Entonces, en condición de equilibrio no habría una IG, no habría una corriente por el galvanómetro. Déjame apagar el clima porque ya me dio frío y porque ya se me está cerrando la garganta. Si los valores de R2, R1, R2 y R3 se conocen con mucha precisión, el valor de Rx puede ser determinado igualmente con precisión. Pequeños cambios en el valor de Rx romperán el equilibrio y serán claramente detectados por la indicación del galvanómetro. De forma alternativa, si los valores de R2, R3 y R3 son conocidos y R2, el que tenemos aquí, no es ajustable, la corriente que fluye a través del galvanómetro puede ser utilizada para calcular el valor de Rx, siendo este procedimiento más rápido que ajustar a cero la corriente a través del medidor. Muy bien, entonces, vamos a ver. Cuando tú haces un puente de Wheatstone, lo puedes aplicar al Arduino, mira. Aquí en este caso, el LM356 es el op-amp que estás usando para la práctica del LM35. Entonces, aquí lo que tenemos es un amplificador operacional. Entonces, estas dos terminales, déjame ver si puedo regresar. No. Adelante, aquí. Estas dos terminales, la B y la D, son las que saldrían al amplificador operacional. O sea, una estaría en la patita 2 y otra estaría en la patita 3. Aquí tenemos la alimentación del OPAMP. Aquí, pues obviamente como que se ahorraron mucho para poner las resistencias de RF y RI y todo eso, pero tome en cuenta que este es un OPAMP. Entonces, y aquí lo que tienes son tres resistencias iguales, más o menos del mismo valor que este dispositivo que tienes aquí. Si alcanzan a distinguir qué tipo de dispositivo tienes ahí, más o menos, ¿se ve? Más o menos. Fotorresistencia. ¿Qué sería? No, el que tienes aquí, mira. El que no es resistencia, ¿qué es? Es una celda fotorresistiva de los sensores de luz, pero que tiene resistencia. ¿Sí? Como los que... Sí. Ya lo habíamos usado en algún proyecto, ¿no? De que tapabas la celda y se prendía el LED y esas cosas, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces, es ese dispositivo, es una celda fotorresistiva. Y como su nombre indica, es resistiva, o sea, varía su resistencia con la luz. Y luego ya las salidas del amplificador operacional
Bueno, aquí, pues, de aquí agarras bueno, el voltaje, aquí, este es el voltaje, y esta es la tierra, esta tierra viene aquí. Bueno, y aquí estamos metiendo dos señales. La señal uno que viene aquí, qué raro, porque hay que checar cómo están las terminales de esto, no me acuerdo. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que la señal amplificada del amplificador operacional entra al Arduino. Y entonces ahí tú ya puedes hacer un algoritmo para que por medio del puente de Wheatstone, cuando pasa algo que saca del equilibrio al sistema, el Arduino tome una acción de control. Entonces dice, se puede iniciar armando el puente con resistencias de valor similar a Rx, o sea, una, dos, estas tres tendrían el mismo valor o similar a este. Y una vez armado, polarizado con un BS, que es voltaje de surtidor, puede ser el valor que sea. Si va a usar es convertidor analógico digital o Arduino a 5 volts, puedes estimar una variación máxima de no más de 5 volts. O sea, nosotros alcanzamos porque más o menos podríamos tener que, cuando se disparara, la diferencia de potencial entre el punto D y B fuera menos de 5 volts, o sea, que no exceda los 5 volts para que pueda ser alimentado con el mismo Arduino. Y bueno, sin embargo, eso lo puedes ajustar ese ahí por medio de un amplificador operacional, que es lo que están haciendo aquí. Por ejemplo, dices, yo quiero que el voltaje aumente, por ejemplo, a lo mejor me están generando milivolts o voltajes muy bajos, lo puedo amplificar con un amplificador operacional y ahí jugando con las resistencias RI y RF puedo ampliar o disminuir su ganancia para que pueda ser perfectamente utilizable con lo que viene siendo el Arduino. Sí, esa sería la forma de conexión del puente de Wheatstone. Vamos a hacer una pequeña demostración. Bueno, no así simulada, no hacemos la simulación. Hoy sí no me alcanzó el tiempo para hacer la simulación, pero pues luego te la pongo. La demostración es que, por ejemplo, vamos a hacer un análisis de corrientes. ¿Se acuerdan ustedes de Kirchhoff? Kirchhoff tenía dos teoremas, el teorema tenía para serie y para paralelo. Y en el serie se hablaba acerca de las caídas de potencial, la suma de las caídas de potencial es igual al voltaje aplicado. Y la de paralelos decía que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de él. Entonces, en este caso, si analizamos el punto D, por ejemplo, la corriente que entra es I1, o sea, la corriente que viene de la resistencia 1. Y sale la corriente que va al galvanómetro y la corriente que va a la resistencia 2 o potenciómetro. Entonces aquí, para el punto D, lo que queremos analizar, tendríamos que decir que I1 es igual a I2 más IG. Pero si tú lo quieres, o sea, si tú pones 1 es igual a I2 más IG, si están sumándose y las quieres pasar todo de un solo lado, entonces si le restas a I1, le restas I2 y le restas IG es igual a 0 para el nodo B. ¿Sí les queda claro hasta ahí? O sea, la suma de corrientes aquí, o sea, acuérdate que es positivo si entra y negativo si sale. Entonces, esta es positiva porque entra y estas dos son negativas porque salen. Entonces, I1 menos I2 menos IG es igual a 0. Igual para el punto B. Para el punto B, la que entra es I3, es la positiva. No, pero también entra la IG, que también es positiva, y sale la IX. Entonces tenemos que I3 menos IX más IG es igual a 0. La suma de las corrientes que entran y salen al nodo. ¿Sí les quedó claro hasta ahí? Para estas dos. Sí. Muy Sí, bien. Dice luego aquí. Luego usamos la ley de voltajes de Kirchhoff para encontrar los voltajes de malla. Aquí, esta es una malla, malla 1, malla 2. Entonces, hay una malla que se llama ABD, la que es este triangulito conformado por estos tres nodos, ABD. Y la otra malla es BSD, o sea, es el triangulito formado por estos tres nodos. Entonces, para la malla ABD, aquí tenemos, o sea, para esta malla, si tú agarras, por ejemplo, los voltajes, vas de aquí, de A a B, aquí es positivo porque la corriente va para allá, o sea, la corriente va a favor.
Entonces, B3. Aquí tenemos B3, BG y B1. Pero ¿cuáles son los signos? Entonces tenemos, si va de aquí para acá, o sea, voy a recorrer de A a B, de B a D y de D a A. Si la flecha va a favor, entonces es positivo. Si la flecha va en contra de mi dirección, es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tenemos de A a B, va a favor. Entonces, más 3. Pero de B a D va en contra. Si yo me voy moviendo para allá, la corriente va en contra. Entonces es negativo. Y si voy de aquí para allá, entonces la corriente otra vez va en contra. Entonces esta corriente, este voltaje es negativo. Entonces para la malla ABD tenemos que B3 menos BG menos B1 es igual a 0. Pero sabemos nosotros que el voltaje, según la ley de Ohm, el voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Qué corriente? Pues en B3 es la corriente 3, multiplicado por la resistencia 3. O sea, B3 es esto. En BG es menos todo lo que tenemos dentro de BG, que viene siendo corriente IG por resistencia G, menos el voltaje 1, que viene siendo la corriente 1 que tenemos aquí por la resistencia 1. ¿Sí queda claro el análisis para la malla ABD? Sí. Ok. Sí. Entonces vamos a checar ahora la malla BCD. Entonces vamos a partir de B. Entonces voy de aquí a acá. La corriente va a favor, por lo tanto el voltaje es positivo. O sea, es más BX. Después de C a D va en contra, por lo tanto B2 es negativo. Y de aquí a acá, de D a B, va a favor, por lo tanto es positivo. Entonces tenemos BX menos B2 más BG es igual a 0. Y por la misma manera, ley de Ohm, sustituimos BX es igual a IX por RX, o sea, IX por RX. El B2 es I2 por R2 y el BG es IG por RG. Y aquí ya terminamos con la malla ABCD, ABD y AIBCD. ¿Todas sus preguntas sobre ese análisis de mallas que estamos haciendo? ¿No? Sí. No, ninguno. Ok, pues pasamos a al siguiente análisis. Bueno, de cuando el puente está balanceado y G vale 0, o sea, tenemos corriente. Entonces, el segundo grupo de ecuaciones se puede reescribir como, por ejemplo, si, déjame regresarme. Ahí está. O sea, si está balanceado, se me va esta, ¿verdad? Porque si IG vale 0, 0 por RG, pues 0, ¿verdad? Y aquí IG vale 0, pues esta también se me va. Entonces, esta no la tengo, entonces me quedaría solamente I3 por R3 menos I1 por R1. Pero este está restando, pasa al otro lado, sumando. Entonces me quedaría I3 por R3 es igual a I1 por R1. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces aquí ya lo tenemos, mira. I3 por R3 es igual a I1 por R1. Igual en el anterior, por ejemplo, si se me fue pues nada más me quedan estos dos, pero este está restando, lo puedo pasar al otro lado del 0 y me quedaría IX por RX es igual a I2 por R2. Y aquí lo tenemos. Entonces podemos pasarlas. Entonces, al dividir las ecuaciones y reordenar se obtiene. Por ejemplo, si yo para estas paso todas las corrientes de un lado y la resistencia del otro, este está multiplicando a la R, pasa dividiendo. Entonces me queda I3 entre I1. Y este está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, me queda R1 entre R3. Igual para esta corriente pasa para acá, me queda IX entre R2 entre I2, perdón, y luego esta resistencia RX está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y me queda R2 entre RX. Entonces ya tenemos otras ecuaciones aquí, ya sacamos estas ecuaciones de lo que hemos estado analizando de Kirchhoff y de Ohm. Nuevamente, si IG es 0, entonces I3 es igual a IX.
estas dos serían iguales, I3 es igual a IX, e I1 es igual a I2, o sea, esta sería igual a esta. Entonces podríamos decir que esta relación es igual a esta relación. Entonces las podríamos poner I3 entre I1 es igual a IX entre I2. Entonces también podríamos hacer una relación que esta relación es igual a esta relación. Entonces decimos que RU2 entre RX es igual a R1 entre R3. Entonces aquí ya demostramos nuestro punto, que en equilibrio todas las corrientes son iguales y todas las resistencias son iguales. ¿Les quedó claro? Sí. Sí. Ahora, despejando, si aquí queremos saber el valor de Rx, podemos decir, pues este está dividiendo, pasa multiplicando. Y todo está multiplicando. Bueno, este está multiplicando, pasa dividiendo, y este está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces te queda Rx igual a R3 por R2 entre R1, despejando Rx de aquí. Y aquí ya con esta relación, tú ya puedes saber el valor de la resistencia desconocida a partir de tres resistencias conocidas, que sería R3, R2 y R1. R3, R2 y R1, multiplicas R3 por R2 y la divides todo eso entre R1 y te da el valor de Rx. ¿Quedó claro la demostración? Sí. Sí. Muy bien, bueno. Es que es todo un show el puente de Wheatstone, porque también se puede analizar desde este otro punto de vista, desde varios. Por ejemplo, tú sabes que este es un divisor de voltaje. Aquí tenemos el voltaje de entrada, tenemos una resistencia 1 y una resistencia 2, y tenemos un voltaje de salida que sale en el nodo central entre R1 y R2. Esta fórmula la habíamos visto en clase, que habíamos, bueno, hace rato, no en esta clase, el semestre pasado. Dice, un divisor resistivo es un caso especial donde ambas impedancias, Z2 y Z1 y Z2, son puramente resistivas, o sea, no tienen una parte de impedancia, o sea, no tienen una parte reactiva, solamente resistiva. De ser así, tenemos la siguiente fórmula. Entonces, el voltaje de salida, este que tenemos aquí, es igual a R2 entre la suma de las dos resistencias, R1 más R2, multiplicado por el voltaje de entrada. O sea, si yo quiero saber qué voltaje tengo aquí, tengo que hacer la relación de R2 entre R1 más R2 y multiplicarlo por el voltaje de entrada y así tengo el voltaje de salida. Si tú aplicas directamente esto que tienes aquí para las dos ramas, entonces nosotros tendríamos para el punto D y para el punto B, imagínate que R1 y R2 son R1 y R2, y ese es el voltaje de salida. Y para el punto B, sería el voltaje de salida de B, sería R3 y RX. Solamente aplicamos directamente nuestro divisor de voltaje a la fórmula. El voltaje G va a ser igual al divisor de voltaje del punto D, que es R2 entre R1 por R2, menos el divisor de voltaje del B, que es RX entre RX más R3. Y todo eso multiplicado por el voltaje S, que es el voltaje de alimentación. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí. Entonces así es como llegamos a la superfórmula, que es la final. Esta es la fórmula del puente de Wheatstone. Entonces, aquí, bueno, aquí ya la tenemos, ¿verdad? Ya llegamos, ya demostramos esto, nada más que lo repetí por alguna causa. Entonces realmente no tengo por qué explicar esto, si ya lo expliqué acá. Es que no había puesto esta página cuando puse esto. Muy bien, quise que quedara más explicado, así que esta es lo mismo. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. He aquí un ejemplo. Entonces, ¿cómo se aplica? Dice, un sistema tiene R1 y R3 de 2 kiloohms, o sea, R1 y R3, aquí te lo puse 2 kiloohms cada uno. Y un sensor de estado estacionario, RX, que tiene una resistencia de 5 kiloohms, aquí te la pongo, bajo condiciones normales. Se coloca una resistencia R2 igualando los 5K. Pues aquí tenemos una R2 a 5K también. Son 2K, 2K, 5K, 5K.
Obviamente, en condiciones normales, la caída de potencial aquí podría ser igual. Si estas dos resistencias son iguales y estas dos son iguales, entonces la caída de potencial que tendríamos entre el punto B y D sería igual, o sea, sería cero. O sea, la diferencia de aquí a acá sería cero. Entonces dice, determinar el voltaje de salida, o sea, el voltaje G que tendríamos aquí, para un cambio de 100 ohms para arriba. O sea, imagínate que esto de 5K se incrementara a 100 ohms. ¿Y qué pasa si bajara a 100 ohms? O sea, de este valor de 5K bajara a 100 ohms. Entonces, en la primera es cuando en condiciones de equilibrio quedaría así. Este sería en condición de equilibrio, o sea, son 500 por 5000 entre 2000 más 5000 menos 5000 entre 5000 más 2000. Si tú checas bien este valor, son 7000 y aquí son 7000. Entonces queda 5000 entre 7000 menos 5000 entre 7000, pues es la misma cantidad. Entonces a esta cantidad le restas la cantidad que es igual a esta. Entonces te queda 0, ¿verdad? Si a 2 le quito 2, si a 10 le quito 10, si a 5K entre 10, 5K entre 7K le quito 5K entre 7K, pues me queda 0. Entonces, 0 por voltaje de alimentación me queda 0 volts. Entonces, el voltaje G entre este punto y este punto, entre los extremos del puente, va a ser 0 volts. Ese es en equilibrio. Pero, ¿qué pasa si la RX tiene un incremento de 100 ohms? Si la RX tiene un incremento de 100 ohms, ya no van a ser esta RX que teníamos aquí, viendo la fórmula. Esta es nuestra RX, ¿sí? Y esta es nuestra RX, estos dos valores. Ya no van a ser 5000, sino que va a ser 5100 y 5100. Entonces, si hacemos todo el cálculo, 5000 entre 7000 menos 5100 entre 5100 más 2000, entonces, y lo multiplicas por el voltaje de alimentación que nos está diciendo que son de, ¿cuántos volts? Ay, me fue el voltaje. 12 volts, aquí está, 12 volts. Entonces lo multiplicamos por 12, me va a dar menos 48.28 milivolts, negativo. ¿Sí? Pero cuando consideramos un decremento de 100 ohms, o sea, ya no van a ser 5000, ya van a ser ahora 4900 y 4900. Hacemos las operaciones y lo multiplicamos por 12 volts, que es el voltaje de alimentación, y me va a dar 571.428 milivolts. Entonces vemos aquí que cuando se incrementa, el voltaje es negativo. Cuando se decrementa, el voltaje es positivo. ¿Sí te queda claro? Sí. Bueno, esa es la aplicación del puente de Wheatstone. Técnicamente, chavos, el puente de Wheatstone es muy importante porque es otra forma de establecer una referencia hasta dónde quieres que llegue el sistema. Por ejemplo, yo quiero que se mantenga así, o sea, que no haya señal de error, a cero. 0 volts significa no hay señal de error. Pero aquí tendríamos un incremento, tendríamos que aplicar una corrección al sistema, y un decremento, también tendríamos que aplicar una corrección al sistema, pero en sentido opuesto. ¿Sí les queda claro? ¿Sí? Por eso tú dices, bueno, se inventó hace más de 200 años, ¿no? Ponle tú que 200 años, pero sigue siendo, pues la electricidad y la electrónica siguen teniendo los mismos principios. Entonces no importa que hayan pasado tantos años, realmente pues sigue siendo exactamente el mismo. De todas formas, la pila de Alejandro Volta la seguimos usando en los celulares, que no es exactamente igual, pero el principio es el mismo. ¿Les queda claro hasta ahí? Bueno, Sí, Sí. quedó claro. muy bien. Entonces aquí terminamos con lo que viene siendo el puente de Wheatstone. Siendo pues llevamos ya un buen rato, ya llevamos 49 minutos. Yo creo que es suficiente por la clase. Yo necesito que instalen el Proteus 7.7
Y si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Si tienen alguna duda de cómo instalarlo, y lo veríamos en la clase del día de mañana. El día de mañana, de todas formas, tenemos la clase de PLC y tenemos procesos, ¿ok? Ok. Bueno, se conectaron 15. Carlos de la Cruz, Christopher Ibarra, Diego Hernández Castillo, Eric Ramos Noriega, Giovanni Santiago, Hugo Villarreal, Jaciel Cázares Valencia, Jesús Espinosa Montoya, José Bautista Hernández, Juan Calleja Montemayor, Clever Martínez Bustos, Noé Velázquez Pulido, Roberto Garza Ábalos, José Huerta Mal. Y esa es la lista de asistencia del día de hoy. Entonces aquí le dejamos, chavos, aquí tengo la grabación.